Voy a compartir pantalla también con ustedes. Bien, estamos grabando y acabo de cargar correctamente la presentación de hoy. Y vamos a dar inicio en breve a la clase ya. Yo en general estoy muy bien. Eh, tuvimos una semana de receso en el colegio, así que estuvimos sin clases, sin actividades sincrónicas. Esta semana estamos evaluando lo que le llaman en el colegio las evaluaciones institucionales, que son como pruebas internas del colegio, en lenguaje, matemáticas, ciencia e historia. Y haciendo trámites en el sistema de FP para sacar mi 10%. La otra semana parece que ya me ratifican que llega esa platita. Toda para la casa. Espero que ustedes también estén bien. Contarles que hace poco se publicó un documento y bueno, en el documento que se envió desde el gobierno, al parecer ya se está planificando muy pronto lo que es el regreso a clases ya. Bueno, ahí finalmente la decisión pasa por cada sostenedor y también a nivel familiar. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla y ¿están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Sí, se Ya, ve. muchas gracias. Entonces, hoy vamos a tratar de abarcar finalmente lo que es el Chile de fines de dictadura hasta nuestros días. ¿Ya? Vamos a tratar de englobar hartos temas porque vamos a tratar de analizar aspectos políticos, sociales, económicos y culturales. ¿Ya? Entonces, el objetivo de hoy es analizar, como lo comenté recién, distintos elementos políticos, económicos, sociales y culturales del retorno a la democracia hasta nuestros días. ¿Ya? Nosotros en la clase pasada señalábamos que para la historia reciente, el periodo de dictadura de 17 años son claves porque configuran, en el fondo, lo que es el Chile actual, ¿ya? Y aquí les comparto una infografía de Fundación Sol, donde establece cuáles son las bases de nuestro Chile, o cuáles son los pilares, en el fondo, de este Chile actual, y todos estos pilares, en total, son considerados 11, se estructuran a partir de estos 17 años en que gobiernan los militares en nuestro país, junto a las Fuerzas Armadas, obviamente, ¿ya? Y en la clase pasada alcanzamos a analizar algunos de ellos, principalmente a nivel político y también a nivel económico. Señalábamos que eh, a nivel político el régimen estructura lo que es una democracia protegida desde 1980 en adelante con una constitución que en su origen se cuestiona por la falta de legitimidad al ser redactada por una minoría sin participación de la oposición e incluso pese a que se convocó un plebiscito, eh, el plebiscito era controlado directamente por las Fuerzas Armadas. ¿Ya? De hecho, recuerden que en esa época los partidos políticos no estaban funcionando y el servicio electoral tampoco. ¿Ya? Bueno, esta constitución establece de partida que va a haber una democracia, pero va a ser tutelada o protegida por las Fuerzas Armadas. En esta misma constitución se establecen las bases para el retorno a una posible democracia después de un par de años en que gobierne Pinochet. Por otra parte, eh, el mismo sistema o el mismo régimen en este caso va a establecer también lo que es el modelo económico actual, que en este caso sería el modelo neoliberal, asociado con algunos economistas que habían tenido unas pasantías en la Universidad de Chicago, y ellos van a asesorar finalmente al gobierno para ir disminuyendo el rol que ejercía el Estado hasta ese momento en temáticas económicas, pero también sociales, ¿ya? Señalando, por ejemplo, que el gasto público debía disminuir, todo lo contrario a lo que habíamos visto ya con Frei y con Allende. También gran parte de los servicios públicos tenían que pasar a manos de privados, al igual que muchas empresas eh, que tenían inversión estatal. Varias de esas empresas que eran administradas por el Estado debían volver, o debían en este caso privatizarse, ya pasar a manos de privados. Otro elemento clave también dentro del modelo neoliberal tenía que ver con el posicionamiento de Chile en una economía global, en una economía mundial, en base primeramente a diversificar las exportaciones, no solamente se dependiera de una materia prima, también potenciar lo que son las ventajas comparativas, como
potenciamos nuestras habilidades en el área agroforestal, minera, en relación a otras partes del mundo, y para ello también había que establecer fuertes lazos comerciales con los distintos bloques económicos que se estaban dando y que se están dando hasta el día de hoy en otras partes del mundo, sobre todo Asia, Europa, Norteamérica. ¿Ya? Bueno, según Fundación Sol, entonces, nos encontramos con que el actual sistema chileno, social, político y económico, se estructura en base a algunos pilares, como por ejemplo el plan laboral. No sé si recuerdan algo del plan laboral que está vinculado con José Piñera. ¿Recuerdan algo del plan laboral? Principalmente se enfocaba en darle mayores libertades a los empleadores para poder contratar o despedir, disminuir la influencia que tenían los sindicatos. En el fondo hablamos de flexibilizar, perdón, el mercado laboral, ¿ya? A nivel de sistema tributario, principalmente impuestos regresivos, sobre todo enfocados, por ejemplo, en el IVA, pero en general los impuestos a las grandes empresas tienden a disminuir, las barreras arancelarias también tienden a disminuir en base a acuerdos comerciales. Por otra parte, el sistema de salud va a ser dividido en FONASA y en ISAPRE. FONASA para aquellas personas que en general no tengan mayores recursos para poder pagar lo que es la educación, la salud, perdón, pública. Y las ISAPRES van a ser las entidades o empresas privadas que van a administrar nuestros fondos enfocados en el área de salud, ¿ya? A su vez también nos encontramos con que, sobre todo desde el 90 en adelante, hay un proceso en que el cobre se va privatizando como el principal elemento exportador de nuestro país. Paralelamente aumenta el subsidio estatal al fomento de plantaciones forestales, principalmente de eucalipto y de pinos, y gran parte del bosque en la zona central, del bosque nativo en este caso, va a verse fuertemente impactado por estas plantaciones o monocultivos. ¿Ya? Ayer, por ejemplo, salí a pedalear en la tarde hacia Coihueco, un sector que se llama La Viñita. No sé si alguien conoce para allá. Un lugar muy bonito. Fui a pedalear para conocer unos saltos que estaban dentro de una forestal. Y claro, al ir pedaleando y avanzando, además de estas grandes torres de alta tensión eléctricas, puro pino, puro pino. Y lo que va quedando de bosque nativo se reduce principalmente a lo que rodea los esteros, los ríos, o laderas muy fuertes con pendientes de los cerros, pero el resto, donde se pueda plantar, pino y eucalipto, ¿ya? ¿Ustedes saben qué se hace con el pino y el eucalipto? ¿Para qué lo usan? ¿Por qué se masificó tanto? ¿Alguien sabe? Se escucha muy, muy cortado, casi imperceptible. Para las maderas. Sí, No sé si es Nancy la que está hablando, pero no le escucho casi nada. De hecho, si pueden incluso escribir por el chat, ningún problema, ¿ya? básicamente es por la madera, porque a diferencia de bosque nativo y todo eso, el pino crece más rápido. Sí, muy bien. El monocultivo industrial tiene un crecimiento mucho más rápido que el bosque nativo. Y ojo que no es tanto para madera. Por ejemplo, está el pino oregón, que es como para madera, trabajada por carpinteros, pero el común de la madera que se extrae del pino y del eucalipto va a parar a las industrias como la celulosa, donde la procesan y la transforman, por ejemplo, en papel, ¿ya? Y también, obviamente, sí, celulosa, muy bien Isidora, ¿ya? Que en el fondo es como que desintegran esta masa y la transforman en papel, quizás para confort, pero también la utilizan para derivados de la madera, principalmente estos como aglomerados, melamina y cosas así, ¿ya? Que se usa mucho en muebles o en construcciones de casas. Y bueno, eh, desde tiempo entonces de la dictadura es que se potencia esta área, la forestal, ¿ya? También nos encontramos con el desarrollo de las asociaciones de fondos de pensión. La previsión ahora se capitaliza de manera individual y es administrada por instituciones privadas. Estamos en pleno debate, recuerden, ya, de generar modificaciones a este sistema. Y obviamente el último mes estuvo marcado por el debate legislativo en relación a poder retirar una parte de ese dinero acumulado para la vejez, ya. Como les comentaba, hoy fui a Cuprum, hice el trámite, la otra semana ya me dan el visto bueno. Nos encontramos también con que servicios básicos como el agua y también la educación pasan a manos de privados,
De hecho, en esta época se potencia mucho en el área de educación lo que son los institutos y universidades privadas. Se hace una reforma al sistema bancario para permitir el ingreso también de capitales extranjeros. Dentro de lo mismo del plan laboral, también se potencia una relación laboral que se conoce como subcontratación, que es una forma muy común en la actualidad de contratar trabajadores. Por ejemplo, yo soy subcontratado de Fundación Copelec, ¿ya? Eh, para ahorrarse lucas muchas veces las empresas subcontratan a otras empresas más pequeñas para que ellas presenten a trabajadores. Por ejemplo, Jumbo eh, tiene guardias, pero no son guardias contratados directamente por Jumbo, sino más bien son una empresa externa que le presta ese servicio a Jumbo de seguridad. Gran parte de los reponedores que trabajan en el supermercado son todos de empresas externas que van surtiendo o van abasteciendo eh, las bodegas de ese supermercado, ¿ya? Subcontratación es una modalidad dentro de la flexibilidad laboral, por si acaso, ¿ya? Finalmente nos encontramos con varias temáticas fuertes asociadas, por ejemplo, a temas medioambientales. La privatización del agua, que es de los pocos países en el mundo en que el agua está en manos de privados, principalmente capitales extranjeros. De hecho, lleva a un conflicto abierto hasta el día de hoy, tanto en el norte como en otras partes del país, ¿ya? Si pensamos, por ejemplo, lo que pasa en Petorca, bien complejo, ¿ya? Hay agua, pero para procesos agrícolas, forestales, pero no hay agua para las comunidades, ¿ya? Hay un debate fuerte por las plantaciones de paltos en esa región o en esa zona del país. De hecho, el tema del agua es muy transversal porque, claro, es clave para la minería, por ejemplo, para los procesos económicos y productivos, pero también es clave para las comunidades en un proceso de cambio climático, en un proceso de sequía. Bueno, con la lluvia de estos últimos meses igual se ha recuperado un poco, pero en general está ocurriendo en el país que no solamente el norte se está viendo afectado por la falta de agua, sino que incluso zonas del centro-sur. Por ejemplo, en el verano tuve la posibilidad de ir a Chiloé, obviamente de vacaciones, y allá yo tengo amigos y compañeros que salieron de la U y se fueron a trabajar allá. Y me decían que allá ha sido notorio la disminución de las lluvias, pero también ha sido notorio la escasez que se está produciendo de agua, imagínense en Chiloé. Y me explicaban que una, está lloviendo menos, pero la otra es que la intervención humana está haciendo que el suelo tenga menos capacidad para retener agua. Veía hoy en la mañana un reportaje en CNN donde hablan de lo que son las tundras, los helechos, los humedales que son claves para retener el agua. Y justamente en estos procesos de expansión de ciudades, de extracción de recursos, esos lugares van desapareciendo. Por consiguiente, el agua tiende a escurrir más rápido del suelo. O bien, no sé si vieron hace poquitito unas noticias que en una parte de como un borde costero construyeron un barrio súper ABC1, pero lo construyeron sobre lo que fue un humedal. Y claro, cuando llovió de nuevo, esa zona quedó llena de agua, se anegó, por lo mismo, porque el agua está siendo un bien sobreexplotado, incluso en los lugares donde se puede ir acumulando, se va perdiendo por principalmente expansión de tipo horizontal de las ciudades, ¿ya? Bueno, ahí está la base de lo que nos deja la dictadura hasta el día de hoy, y obviamente el Chile actual igual ha cambiado bastante con respecto a lo que fue el periodo de la dictadura, ¿ya? Fíjense acá adelante, necesito que podamos entrar en diálogo. Hay tres preguntas. La primera dice, ¿qué procesos pusieron fin al régimen militar? No sé si ustedes han podido leer algo de eso. ¿Qué procesos pusieron fin al régimen militar? ¿Alguien sabe algo? No sé si han hablado quizás con sus abuelos, sus padres o hermanos mayores. Por ejemplo, un hermano mío mayor, que ahora ayer cumplió como 48 años, él vivió parte de ese proceso en la década del 80. Bien, Isidora y Polet plantean, y Matías también hablan del plebiscito, del sí y el no. Bien. Además de ese proceso de referéndum nacional que se hizo, ¿en qué otras circunstancias el régimen militar va, va a ir llegando a su fin? ¿Alguien sabe algo más de eso? ¿Ha leído un poquitito? Bien, Isidora. ¿Hay movimientos opositores o de protestas en contra del régimen? Bien. Sí, una de las formas de expresarse la oposición a Pinochet fue un atentado terrorista, o en este caso un intento de magnicidio, que no fructificó, perdón, no lo lograron matar, ¿ya? Eh,
Bien, Matías, hay un elemento muy fuerte que tiene que ver con la presión que se ejerce desde otros países hacia el régimen. Yo les comenté la clase pasada que incluso Milton Friedman, que es uno de los inspiradores de estos economistas que llegan a instalar el modelo neoliberal en el país, él señalaba que la economía en el país no iba a mejorar y no se iba a generar un neoliberalismo pleno mientras estuviesen bajo un régimen autoritario dictatorial, que era necesario el retorno a la democracia ya. Más aún, una vez que ya se empieza a masificar la evidencia de violación a los derechos humanos, desde distintos países se mira con muy malos ojos al régimen militar, incluso países de corte capitalista ya. De hecho, el mismo Estados Unidos, que en un comienzo validó el régimen militar, después se distancia del régimen militar a nivel tanto de asesoramiento como a nivel de económico ya. Eh, Cuando ya se sabe abiertamente de las violaciones de derechos humanos, incluso de asesinatos internacionales, los gringos incluso les dejan de entregar asesoría técnica militar al régimen en relación a capacitación, entrega de armamento y cosas así, ¿ya? Pero principalmente la oposición nace desde el punto de vista internacional a nivel económico por las violaciones de los derechos humanos. El gobierno implementó una apertura de tipo unilateral para que distintas empresas llegaran a invertir, pero invertir acá era quizás mal visto, ¿ya? Porque había obviamente un régimen de facto, o un régimen en este caso que se amparaba en las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué otros procesos ponen fin al régimen militar? ¿Alguien sabe más? ¿O alguien ha leído un poquito más de eso? Qué más recuerdan ustedes o quién más han podido leer? A nivel internacional, Sudamérica, que vivió del 70 en adelante dictaduras, sobre todo en el Cono Sur, ya estaban llegando a su fin, no solamente acá en Chile ya. Y principalmente pasa porque la Guerra Fría estaba terminando. Recuerden que la Guerra Fría se acaba en 89-90. Por consiguiente, ya no había un enemigo o un fantasma al cual destruir. Ese discurso le sirvió en los 70 y en una parte de los 80, pero eh, internacionalmente, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos comenzaron a negociar, comenzaron un proceso de apertura, de flexibilidad. Por ejemplo, incluso lo mismo el presidente Reagan viaja a China, negocia con los soviéticos el desarme. Por consiguiente, la Guerra Fría ya no era excusa para que los regímenes militares en nuestro continente se mantuvieran en el poder, ¿ya? Una vez que el régimen se termina, tras este proceso de plebiscito, ¿qué elementos se mantienen en el tiempo en nuestro país tras la dictadura? ¿Y qué elementos van cambiando? Por ejemplo, a nivel, a nivel político, ¿qué elementos se mantienen? Bien, la Constitución, muy bien. Un régimen tipo presidencialista también. ¿Qué otro elemento político se mantiene desde la dictadura hasta nuestros días? ¿Qué más creen ustedes a nivel político? Escucho sus opiniones, un elemento de continuidad. Bien, se mantienen por un tiempo los senadores vitalicios y los designados, aunque eso se va a reformar durante el gobierno de Ricardo Lagos. A nivel político, Polet plantea que como continuidad o como cambio, la democracia, ¿cuál sería ahí el elemento a destacar si hablamos de democracia como un elemento de continuidad política o un elemento de cambio político? Señorita Polet, la leo ya. Matías plantea que como un elemento de continuidad es la alta influencia del sector privado, muy bien a nivel económico, bien, ya. Eh, Nancy plantea que también los derechos humanos o la lucha por los derechos humanos genera cambios significativos, de hecho se llegan a consensos de manera transversal, siendo de derecha o de izquierda, la mayor parte asume que hubo violaciones a los derechos humanos, e incluso sectores que asesoraron al general o a la dictadura se comienzan a distanciar un poco de ella. También nos encontramos con, sí, a nivel económico se mantiene el modelo neoliberal justamente en su totalidad, correcto, ¿ya? Ahí ustedes han señalado varios elementos de continuidad y cambio desde la dictadura a la democracia. Si yo les pregunto a nivel social y a nivel cultural, ¿qué características presenta Chile actual? ¿Qué creen ustedes? Analicen ustedes como estudiantes, como sujetos históricos,
a sus familias. ¿Qué características sociales y culturales presenta el Chile actual? ¿Qué creen ustedes, niñas, niños? Por ejemplo, en plena pandemia se va reabriendo gradualmente las actividades de tipo económica, incluso las escolares prontamente, y nos encontramos, por ejemplo, que en Santiago, en una tienda de H&M, está lleno de gente comprando cosas, bienes fundamentales para poder sobrevivir a este tiempo de pandemia. ¿Qué características presenta nuestra sociedad? Justamente, Paulette, dentro de los cambios, el retorno a la democracia implicó justamente que eh, Pinochet tuvo más de 10 años sin que nadie lo eligiera, a menos que participaran de plebiscitos que eran un poco arreglados ya. Ahora bien, ¿qué elementos sociales y culturales presenta el Chile actual? Niñas, niños, escucho algunas de sus opiniones. Por ejemplo, cuando yo era niño, hace rato ya, en los 90, eh, tener acceso, por ejemplo, a un televisor, a un computador, era muy difícil, ¿ya? En el barrio el que tenía televisor a color era el vecino más pudiente, el que tenía teléfono, era como poderosísimo, así como connotado. Pero desde mediados del 90 y sobre todo desde el 2000 en adelante, aumenta el poder adquisitivo, pero también el poder de endeudamiento de la población para poder consumir y comprar, ¿ya? Bien, Nancy plantea que una característica social en la actualidad tiene que ver con los movimientos, manifestaciones, con distintas consignas y reivindicaciones que permiten conseguir algo. Por ejemplo, lo encontramos con el movimiento estudiantil, las demandas feministas, las demandas de minorías sexuales, y en base a eso, ahí se pueden consiguiendo, por ejemplo, legislación en esas temáticas, ¿ya? Isidora plantea que se mantienen brechas socioeconómicas, de hecho, han ido aumentando, ¿ya? Paradojalmente, con el retorno a la democracia, se disminuye la pobreza, pero la desigualdad tiende a aumentar, ¿ya? Cuando el régimen militar deja el poder, a fines de los 80, casi el 50% de la población era pobre. Con las políticas de los gobiernos de la Concertación, de centro-izquierda y de Sebastián Piñera, la pobreza va disminuyendo, es cierto. Pero como lo plantea también su compañera acá, la brecha aumenta entre los más ricos y los más pobres, ¿ya? ¿Qué otro elemento ustedes pueden señalar a nivel sociocultural del Chile actual? ¿Qué más podrían aportar, niñas, niños? Por ejemplo, se aumenta lo que es la cobertura en el área, por ejemplo, de salud, de educación. En general, hay un mayor bienestar social dentro del país, ¿ya? No sé si podrían ir agregando algo más, señoritas jóvenes del Chile actual. Piensen en ustedes, piensen en el acceso que tienen, por ejemplo, a redes sociales, a internet, a la influencia cultural que viene de afuera, ¿ya? Correcto, como plantea la cinta Antonia, hay mucha influencia extranjera en distintos aspectos. Por ejemplo, en algo tan simple como es comer, ¿ya? Vamos a distintos centros comerciales, a patios de comida, y comemos comida chatarra. Comida que viene por influencia de grandes cadenas internacionales, principalmente gringas, ¿ya? ¿Qué otra influencia cultural viene del extranjero? Justamente tenemos la mala costumbre que en tiempos de crisis todos vamos a comprar al supermercado. Hay escasez, hay aumento en los precios de las cosas, hay largas filas que lo pudimos ver ahora con todo el tema de la pandemia. Muy bien. A nivel cultural, vuelvo a preguntar, ¿de qué otra manera se expresa la influencia extranjera en nuestro país? Estoy tomando mate. Influencia Patagonia Argentina. Bien, Matías, en el cine y en las series, justamente que vienen de afuera. De hecho, el consumo de Netflix en nuestro país es súper alto y principalmente consumimos material audiovisual que viene de afuera, ya series extranjeras en su mayoría, eh, música extranjera, anglosajona, o no sé si le gusta quizás el reggaetón o el trap, que también viene de afuera. La publicidad en general justamente nos lleva a consumir y principalmente productos de afuera.
De hecho, si ustedes en este momento ven su ropa, ven sus teléfonos de alta gama caros, son casi todos hechos en Asia, ¿ya? Y de manera masiva llegan acá al país. Ahí tenemos también otros elementos propios de lo que es la sociedad actual, ¿ya? Bien, niñas y niños, les voy a compartir ahora una pregunta. Denme unos segundos. Ahí sí. Y bueno, la pregunta es muy simple. En 1990, en Chile se retoma el sistema democrático tras el régimen militar. En esta nueva etapa se desarrollaron elementos de continuidad y cambio en relación al periodo anterior. En este sentido comparativo, se puede indicar que durante la mencionada década, estamos hablando de 1990 en adelante, yo tenía 4 años en el 90, 1. Cambio a una estrategia económica basada en la apertura comercial. 2. Mantuvo el funcionamiento de las atribuciones legislativas del Congreso. 3. Cambio a un mecanismo electivo popular de las autoridades locales y nacionales. En este caso, si vamos a elaborar una comparación, sí o sí tenemos que comparar 17 años de gobierno militar o régimen militar o dictadura con lo que es el retorno a la democracia en la década del 90 y ese periodo llamado de transición. En este caso está preguntando por lo que ocurre en la década del 90 en adelante, una vez que ya los militares se fueron del poder. Bueno, cuando hablamos de una nueva estrategia económica, en este caso, claramente, nosotros sabemos ya que no es una nueva estrategia económica, no viene a descubrir, no sé, el fuego, los gobiernos democráticos. Por el contrario, es un proceso de, más bien, continuidad en relación a lo que se venía haciendo antes del retorno a la democracia. Y en este sentido, según lo estudiado, ¿en qué consiste básicamente la estrategia económica de apertura comercial? Niñas, niños, escucho o leo. Bien, relaciones comerciales con distintos países, acuerdos bilaterales, tratados de libre comercio, acuerdos regionales o multirregionales. Bien. Sí, es cierto, Matías. Yo cuando era niño y gobernaba Frei en el país, el segundo presidente después de que se retornó a la democracia, ese caballero se le hacían como parodias o ironías o caricaturas de que, aparte de su, ¿ya?, de su tema físico, se le hacían parodias de que el caballero se lo pasaba más fuera del país que gobernando acá Chile. Y claro, el tipo viajaba en avión a distintas partes del mundo a vincularse comercialmente con otras naciones. Claro, obviamente pensando en el beneficio del país, pero también pensando en los beneficios de los negocios que tenía él en lo personal, ya, porque también es un empresario. Que, además de lo que plantean acá, sí, justamente, Isidora, una de las razones de por qué se generaron tantos vínculos comerciales en los 90 es porque antes las empresas o bien otros países no querían tener mayores relaciones económicas con Chile por la temática de la violación de los derechos humanos. Era mal visto negociar con regímenes dictatoriales, ¿ya? Justamente, Isidora, ¿ya? Por consiguiente, nos encontramos con que los gobiernos democráticos mantienen la continuidad económica del régimen militar, ¿ya? Por si acaso. Ahora bien, cuando hablamos de atribuciones legislativas, significa que los congresistas pueden realizar el proceso de plantear proyectos, debatir, aprobar o rechazar proyectos de ley, ¿ya? Durante el siglo XX, esta atribución del poder legislativo tuvo interrupciones. ¿Qué creen ustedes, niñas, niños? ¿En qué momentos de la historia del siglo XX el Congreso dejó de funcionar? A ver si recuerdan. Hemos visto ese tema en varias ocasiones en el siglo XX. ¿En qué circunstancias, no sé si lo recuerdan, en la historia de Chile, el Congreso dejó de legislar? Yo les voy a recordar una. Tras el ruido de sables y la intervención de los militares durante el gobierno de Alessandri, el Congreso va a dejar de funcionar. ¿En qué otro momento del siglo XX, bien Isidora, el 73 también, implicó la clausura del Congreso prácticamente hasta que se acabó la dictadura? ¿Ya? ¿En qué otro momento de la historia de Chile
El Congreso también dejó de legislar. Hay un periodo de crisis que está marcado por la dictadura de Ibáñez, del 27 en adelante, hasta la crisis del 29. En ese periodo hay momentos en que el Congreso no va a funcionar, ¿ya? Esos son como los 3 momentos más importantes de la historia del siglo XX en nuestro país, ¿ya? Por consiguiente, si hablamos de comparar en este ejercicio, fíjense acá, ¿se mantuvo el funcionamiento de las atribuciones legislativas del Congreso? Claramente no, por lo que plantea Isidora, pues desde el 73 en adelante el Congreso no estuvo funcionando en nuestro país. Finalmente, si hablamos de elecciones populares, dice significa que las autoridades son elegidas mediante el voto, en este caso voto universal, o el ejercicio de la soberanía popular. En este contexto, ¿qué autoridades locales son elegidas por votación popular y qué autoridades nacionales son elegidas por este mismo mecanismo? Escucho sus opiniones. ¿En qué elecciones la ciudadanía se expresa y elige cargos públicos? Nosotros votamos por miembros del Poder Judicial, por algún juez de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones. No. Ellos son designados por otras instancias, principalmente vinculadas al Congreso y al mismo presidente, ¿ya? ¿Qué autoridades, si nosotros somos capaces de elegir y votar por ellas a nivel local? Les mandaría un meme de Zarzar, pero no se puede. El alcalde, muy bien. Los concejales. A nivel regional, ¿a quién más podemos elegir nosotros como ciudadanos a nivel regional? Los leo, las leo. Hay un proyecto que busca que se elija también, por votación popular, a intendentes e incluso a gobernadores. Pero por ahora, solamente aparte del alcalde y los concejales, también podemos elegir a los consejeros regionales, ¿ya? Y a nivel nacional podemos elegir al presidente y a miembros del Congreso, parlamentarios y diputados, ¿ya? Bueno, tras comentar estos tips o este ejercicio, ¿qué alternativa creen ustedes que puede ser la correcta si hablamos de comparar la década del 90 con respecto a lo que fue el régimen militar? ¿Cuál sería la alternativa correcta, niñas, niños? Escucho sus opiniones. O leo, en este caso, sus opiniones en el chat. Letra A, B, C, D, E. Vuelvo a leer. Dice, en 1990, en Chile se retoma el sistema democrático tras el régimen militar. En esta nueva etapa se desarrollaron elementos de continuidad y cambios en relación al periodo anterior. En este sentido comparativo, se puede indicar que durante la década del 90, C1 cambió a una estrategia económica basada en la apertura comercial. No, porque eso ya venía de antes, ¿ya? Después dice 2, mantuvo el funcionamiento de atribuciones legislativas del Congreso. Tampoco, porque en la dictadura no hubo Congreso, ¿ya? 3, se cambió un mecanismo electivo popular de las autoridades locales y nacionales. Correcto, la alternativa correcta es la solo 3, letra C, ¿ya? Vamos viendo acá, dice, pero si habla de estrategia, no habla de modelo económico. Podría ser, ¿ya? 1 y 3 podría ser la letra D, ¿ya? Pero si habla de estrategia, no habla de modelo económico. Lo que pasa es que la estrategia ya venía implementada de antes con los Chicago Boys que asesoraron a Pinochet. La idea era, sí o sí, que hubiese apertura comercial. En el caso de la dictadura, hay apertura comercial que es unilateral. O sea, el gobierno decide, por ejemplo, abrir las fronteras a la inversión extranjera, privatizar empresas. Esa fue la estrategia, o sea, abrirse al comercio internacional. Que haya funcionado o no, eso se evalúa obviamente a partir de los hechos históricos, ¿ya? Pero en general, ya desde la dictadura en adelante que venía esa idea de que Chile tenía que abrirse al comercio internacional, mediante ventajas comparativas, mediante diversificación de exportaciones, tratados de libre comercio. O sea, nadie hizo tratados de libre comercio con el régimen, pero ya estaba la intención. De hecho, Chile se adelanta en la apertura comercial a gran parte del mundo, ¿ya? Pero obviamente no era validado por estar en un régimen militar, ¿ya?
Por eso entonces, alternativa correcta, letra C. Bueno, si hablamos de la recuperación de la democracia, sí o sí hay interpretaciones ya. Los sectores vinculados al régimen militar, como por ejemplo una parte de lo que es el gremialismo, Jaime Guzmán, por consiguiente, señalaban de que el retorno a la democracia fue planificado por la misma dictadura. Se proyectaba que gradualmente el régimen iba a ir generando aperturas o ciertas transiciones para que los civiles finalmente asumieran el control del Estado, ¿ya? Y eso estaba incluso señalado por la misma Constitución. Mientras que hay otros sectores que apuntan a la lucha social y la lucha política para que el régimen se acabara, ¿ya? Y bueno, a partir del 80 ya claramente hay descontento nacional, descontento social, principalmente, ojo acá, ¿ya? Porque hay una gran crisis que golpea al régimen militar. La década del 80 es una década muy mala a nivel económico para el continente y también para el país. Por consiguiente, comienza un proceso de protestas asociados al alto costo en la vida, inflación, desempleo, ¿ya? Altos niveles de pobreza. Y esta oposición nace muchas veces en barrios periféricos de las principales ciudades del país, donde se van articulando distintos movimientos sociales, estudiantiles, de obreros, y obviamente hay sectores políticos que se aprovechan de esto, ¿ya? Como en todos lados. Hay sectores políticos tanto de derecha como de izquierda que van a tratar de ganarse a los distintos barrios y movimientos sociales con fines obviamente políticos, ¿ya? El mismo régimen también permite que los partidos políticos se vuelvan a estructurar y finalmente puedan participar dentro de las limitaciones que existían como una oposición activa, ¿ya? Rol fundamental la van a cumplir, por ejemplo, los estudiantes, los universitarios, dentro de este proceso de protestas, al igual que los sindicatos, ¿ya? Y desde el 83 hasta el 86 hay muchas protestas, principalmente por temáticas económicas, pero también por violaciones a los derechos humanos. De hecho, era muy común lo que fueron ¿cómo se llama? Estas protestas con las cacerolas en contra del gobierno de Allende, que también se van a repetir. Se va a masificar, por ejemplo, lo que es las ollas comunes ante la pobreza, y en esas mismas ollas comunes también se generaban temáticas políticas de organización en contra del régimen, ¿ya? La oposición política que se estructuró fuera del país, muchos de los líderes de los partidos políticos habían sido exiliados, se estructuran con el apoyo de otros partidos a nivel internacional, por ejemplo la democracia cristiana, y en el regreso al país, durante la dictadura, también comienzan a generar vínculos con la izquierda. En este caso, una izquierda asociada a los socialistas, que se les llama los renovados, porque ya dejan de lado la lucha armada, los ideales de revolución, y ahora son mucho más pragmáticos y capaces de negociar, principalmente con la DC, ¿ya? Nos encontramos también con otra realidad que representa un ala dentro del Partido Comunista, en este caso es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que cree que mediante una rebelión de tipo popular va a lograr sacar al dictador. Lo intentan, fracasan, muchos de ellos son asesinados. De hecho, ellos son los que organizan el atentado contra Pinochet, pero no rinde resultados. La forma de retornar era mediante la vía democrática, y en el fondo bajo las mismas reglas de juego que había establecido el régimen militar, ¿ya? Y bueno, en ese escenario llegamos al famoso plebiscito establecido por la Constitución, en que se iba a ratificar o no la continuidad de Pinochet en el poder. Si el plebiscito era favorable, Pinochet iba a estar gobernando en el país hasta el 97. Por el contrario, si en el plebiscito Pinochet perdía o era rechazado, tenía que entregar gradualmente el poder al año siguiente, convocando elecciones democráticas, ¿ya? Y fíjense acá, hay una caricatura, ¿ya? No a Pinochet, sí a su yerno, por si más adelante nos presta plata, ¿ya? Recuerden que durante la dictadura, Ponce Lerú, familiar de Pinochet, amasó una fortuna muy grande en el país, era uno de los que administraba Sukimich, y a futuro va a financiar a políticos de derecha y políticos de izquierda, ¿ya? Eso es una temática dentro de los desafíos del Chile actual. Bueno, la recuperación de la democracia entonces está marcada por disposiciones que había establecido la misma Constitución, y en un referéndum o consulta ciudadana finalmente se va a preguntar si Pinochet va a continuar en el poder, la elección o la opción del sí, o si deja su cargo, ¿ya? Y fíjense acá, les voy a compartir un breve video donde se sintetiza lo que es la opción del sí y el no en este periodo. Esperemos que cargue. BTR está un poco lento.
El destino del país está en juego. Después de 15 años de régimen militar, los chilenos decidirán a través de un plebiscito entre el regreso a la democracia y la permanencia del general Pinochet. 5 de octubre, 1988. Más del 92% de los ciudadanos acuden a las urnas. La hora final del régimen. Tras horas de tensión e incertidumbre, el gobierno reconoce la derrota. Porcentaje para la opción no, 54.68%. Después de 17 años, el retorno de la democracia. Con la fuerza de mi voz. Postales, un aporte al bicentenario. Niñas, niños, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de hablar de este tema con su familia, de cómo se vivió este periodo a fines de los 80. Por ejemplo, mi hermano mayor, él estudiaba en el Liceo de Hombres y participó en la campaña del no, todo así súper emocionado porque era una época de cambios, ¿ya? Hubo gente que nació en plena dictadura, por consiguiente no conocieron otra realidad que militares estando en el poder, ¿ya? Bien, sí, Polet, hace poco sí, o sea, no hace poco, hace un par de años ya salió una película donde trabaja un actor mexicano, Gael García, si no me equivoco, y claro, la película se va a entender ese ambiente que había de idealismo, de ansiedad, tanto de sectores a favor del régimen como sectores contrarios, ¿ya? Yo igual vi la película, es muy buena, se las recomiendo. Mi hermano incluso casi deja de lado los estudios por enfocarse en la campaña y todos contentos pensando de que iba a ser el descueve, ¿ya? La euforia una vez que ya se ratifica que él no ganó, y obviamente la consiguiente elección democrática de distintas autoridades, ¿ya? En ese proceso se van configurando alianzas para obviamente definir quiénes van a reemplazar a Pinochet en el poder. Surge lo que es la concertación por la democracia, y nos encontramos también con la Alianza por Chile, ¿ya? Cada alianza o cada candidatura va a presentar en este caso a sus figuras quizás más connotadas o que tengan mayor arrastre en votaciones. La derecha presenta a un Hernán Vigi, Chicago Boys, que asesoró al régimen militar, y lo que son los partidos por la democracia, o la concertación por los partidos de la democracia, presentan a Patricio Elwin, el hombre de la transición. Acá lo están viendo, ya falleció hace un par de años. Este caballero incluso cuando finalmente gana, lo primero que hace es dar un discurso nacional de unidad y pedir perdón, porque él fue uno de los incitadores a lo que es el golpe de Estado del 73, ya. Él abiertamente reconoce y se arrepiente de haber generado ese clima de inestabilidad dentro del país, que en el fondo los alejó a ellos de 17 años del poder, a la clase política, por 17 años alejada del control del Estado, porque finalmente las Fuerzas Armadas no se asesoran por ningún partido político, ¿ya? Entonces, en este escenario se establece el retorno a la democracia y nos encontramos con la realidad del país, con la realidad a nivel netamente política. Fíjense acá, en Chile, desde el 90 hasta nuestros días, se ha gobernado bajo coaliciones o alianzas multipartidistas. Ningún partido político por sí solo ha podido gobernar, sino que ha sido necesario formar acuerdos y consensos con distintos sectores. Y nos encontramos con dos grandes alianzas. Una de centro-izquierda, la otra de centro-derecha. La primera de estas, y la más fuerte por varios años, fue la Concertación, que gobierna el país desde el 90 al 2010, pasando por Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, ¿ya? Lo que fue la oposición en ese tiempo era la Coalición por el Cambio, representada principalmente por RN y la UDI, y desde el 2000, más o menos 2010 o 2014, las alianzas se van a reestructurar, e incluso van a cambiar de nombre, aunque prácticamente son casi lo mismo, ya. Nos encontramos que la Concertación desaparece y se crea la nueva mayoría, que son los mismos partidos, pero que integran al Partido Comunista, y ellos van a gobernar con Bachelet el 2010 al 2014, mientras que lo que era la Coalición por el Cambio va a vivir un proceso de transformación y ahora se va a llamar al día de hoy. Ya ahí tenemos una visión global de lo que son los gobiernos de este periodo. Yo tengo memoria de Frey en adelante, no me acuerdo nada de Elwin porque tenía como 4 años más o menos. Bien, continuando, acá nos encontramos con una síntesis de lo que son los gobiernos de la Concertación tras la recuperación de la democracia. Ya nos encontramos con 4 gobiernos seguidos
Patricio Elwin, demócrata cristiano, Eduardo Frei Ruiz Tagle, hijo del otro Eduardo Frei Montalva, también demócrata cristiano, Ricardo Lagos, socialista, y Michelle Bachelet. Estos gobiernos, durante todo este periodo, se van a basar esencialmente en el concepto de la democracia de los consensos sobre los acuerdos, de partida entre los mismos partidos de gobierno, de centro-izquierda, pero también negociando con los partidos de oposición. Y se va a gobernar, como lo dice Elwin en su momento, en la medida de lo posible, tratando siempre de generar acuerdos o consensos, por el trauma que vivieron de los 17 años de dictadura. ¿En qué se enfocan estos gobiernos? Principalmente en modernizar el Estado, transformarlo, por ejemplo, a nivel de modernización de carreteras, modernización de edificios públicos, desarrollo de infraestructura a lo largo del país, por ejemplo, el aumento de colegios. También van a llevar a cabo un proceso que se conoce como reforma procesal penal, que se comienza a implementar gradualmente cuando yo estaba como en tercero medio, ¿ya? Ojo que esta reforma procesal penal va a sufrir en lo pronto cambios. De hecho, el gobierno hoy veía a un ministro planteando de que sí o sí el sistema judicial debe ser modificado, sobre todo a partir del caso del asesinato de la niña Ámbar, ¿ya? Porque hasta el día de hoy este sistema judicial es por algunos sectores considerado muy garantista en relación al acusado, ¿ya? También a nivel de crecimiento económico, recién lo comentábamos hace un par de minutos, estos gobiernos se van a enfocar en aumentar los tratados de libre comercio y en posicionar a Chile en mercados mucho más llamativos para poder comprar o también para poder exportar productos. Y es así que Chile va a ser un socio importante, por ejemplo, de APEC, que es uno de los grupos económicos o uno de los acuerdos económicos más importantes del mundo, que abarca a gran parte de los países que habitan o que rodean la cuenca del Pacífico, ¿ya? Por otra parte, también se fomenta dentro de estas políticas económicas una reforma educacional que viene a potenciar la formación académica pensando en lo que es esta economía internacional o global, ¿ya? Por otra parte, estos mismos gobiernos van a buscar validar o responder a lo que son las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de 2 informes que en el fondo vienen a aglutinar o a resumir quiénes fueron las víctimas, dónde se les torturó, cómo se les torturó, qué pasó con ellos, ¿ya? Estas reivindicaciones trascienden hasta el día de hoy incluso con reparaciones de tipo económicas o incluso académicas. Si hay alguno de ustedes que sea familiar directo de algún detenido desaparecido, incluso puede estudiar de manera gratuita, ¿ya? Por otra parte, otro de los ideales o otra de las preocupaciones de los gobiernos cuando retorna a la democracia es aumentar la democratización. Por ejemplo, a través de reformas a la Constitución, acabando con el rol tutelar de las Fuerzas Armadas dentro de la democracia, reformando lo que es el Consejo de Seguridad del Estado, e incluso distanciándose en cierta medida de la influencia que tenían los militares dentro de nuestro país. De hecho, mientras Pinochet estuvo en el alto mando, habían roces constantes entre los gobiernos de turno con las Fuerzas Armadas, ¿ya? Recordemos, por ejemplo, un momento en que se empezó a investigar a la familia Pinochet por casos de corrupción, y un sector cercano al régimen, en este caso Boinas Negras, hacen el llamado boinazo, ¿ya? Y la operación Enlace, en que intentan demostrar a través de un pronunciamiento militar el descontento por lo que se estaba llevando a cabo, ¿ya? Nos encontramos también con que muchos de estos militares que participaron en dictadura van a ser condenados, van a ser enjuiciados, incluso Pinochet fuera del país por parte de un juez español por procesarlo. Realmente el gobierno de Frei se mueve para que repatrien y acá supuestamente condenarlo, cosa que nunca sucede, ¿ya? Entonces, vamos a ver la última parte, lo que les comentaba recién, ¿ya? A nivel político, sí o sí, la Constitución va a recibir muchas modificaciones desde el 90 en adelante, pero sobre todo durante el gobierno de Ricardo Lagos. Se pone fin, por ejemplo, a los senadores designados, a los vitalicios. Los jefes de las Fuerzas Armadas o los generales ya no son inamovibles, o sea, dejan de ser inamovibles, y en este caso el mismo presidente de la República les puede pedir o los puede llamar a retiro, ¿ya? Otro elemento importante también es que en base a los distintos informes y a las denuncias se van a llevar a cabo una serie de juicios en contra de miembros del régimen militar o la dictadura que participaron en violación. Piñera indultó a 2 y por su problema de salud, ¿quién sabrá? Un fallo histórico. A 5 años del retorno a la democracia, la Corte Suprema condena al ex general de la DINA, Manuel Contreras, a 7 años de prisión como autor intelectual del asesinato del ex canciller Orlando Letelier. La resistencia del ex general. Por un alza de presión, Contreras es trasladado al Hospital Naval de Talcahuano. Declarado enfermo, permanecerá en su fundo en Grecia hasta entregarse a la justicia. Yo no voy a ir a ninguna cárcel porque la justicia va a primar en esto. Un gran triunfo para las organizaciones de derechos humanos. Tras 5 meses de incertidumbre, Manuel Contreras ingresa finalmente al penal de Punta Peuco. Postales. Bueno, como fueron acusados por crímenes en violación a derechos humanos, no pueden estar junto a los presos comunes, ¿ya?
Por consiguiente, muchos de ellos terminan parando en cárceles especiales y enfocadas solamente en ellos, cárceles que son como de primer nivel, por así decirlo, ¿ya? Por otra parte, el general Pinochet cada vez va quedando un poco más de lado, porque ya en su momento él deja de ser la máxima autoridad del ejército e incluso participa un tiempo en el Congreso, ya por ser vitalicio, de los miembros del Congreso vitalicios, ya. Aún así se genera bastante conflicto, sobre todo en el periodo de Elwin y de Frey, ya, hasta que finalmente, a fines de los 90, se llega a una especie de consenso y acuerdo con las Fuerzas Armadas. De hecho, después nos vamos a encontrar con que hay un militar, que es Juan Emilio Cheire, que habla de un nuevo trato en relación a el aporte o la buena voluntad de las Fuerzas Armadas para ir entregando información con respecto a las violaciones a los derechos humanos, ¿ya? A nivel de modernización del Estado, se establece una reforma educacional en base a un movimiento estudiantil que acaba con la LOCE, ¿ya? Y se establece la Ley General de Educación, dar facilidades al matrimonio, pero también al divorcio, y nos vamos a encontrar con lo que les comenté recién, que es la reforma procesal penal, el desarrollo también de un plan de salud que se conoce como AUGE, e incluso el desarrollo también de un Ministerio del Medio Ambiente y un ministerio enfocado en las mujeres, hace muy poco. En relación a lo que es el desarrollo económico de nuestro país, sí o sí se mantiene como continuidad el modelo neoliberal, pero en este caso se fomentan lo que son los acuerdos bilaterales y multilaterales que no existieron en el periodo anterior, se mantiene esa política de diversificar las exportaciones y las ventajas comparativas, aumenta el Producto Interno Bruto, aumenta la inversión, aumenta el crecimiento económico, aumenta el empleo, ¿ya? Indicadores de crecimiento económico, todos van en general a la alza, ¿ya? A nivel de temáticas sociales, disminuye la pobreza y la extrema pobreza, pero sí o sí aumenta la desigualdad socioeconómica, principalmente por que no hay una real reforma de tipo tributaria. Recuerden que gran parte de los impuestos sirven para disminuir las brechas sociales dentro del país. De hecho, en la actualidad se pretende legislar un proyecto en que se establezca por un tiempo determinado lo que es el impuesto a los súper ricos, cosa que acá en el país por ahora no existe, pero sí se pretende legislar, ¿ya? También sí o sí se intenta profundizar en el rol subsidiario del Estado, aumentando los beneficios estatales sobre ciertos grupos sociales enfocados, principalmente los pobres o los sectores más bien acomodados. En la actualidad, en base a todo el tema de la pandemia, se ha ido mejorando en cierta medida la situación de ayuda para la clase media. No sé si ustedes, al ser quizás considerados de clase media, en este tiempo de pandemia, ¿su familia han recibido algún beneficio estatal? ¿Algún bono o algo así parecido? Por ejemplo, en el caso de mi familia, en todo este tiempo no hemos recibido ningún tipo de ayuda porque al ser de clase media y no sufrir modificaciones en nuestros sueldos, no hemos recibido nada. Incluso si mi papá quisiera postular al bono ese, no lo va a poder recibir, ¿ya? En el caso de usted, bien, ¿ya? La caja sí, acá no vimos ninguna caja con mercadería, ¿ya? Pero en general, sí o sí, desde el 90 en adelante, el Estado, o los gobiernos de la Concertación y también los gobiernos de Piñera, se han enfocado en aumentar la ayuda de tipo social, ¿ya? Bien, para ir terminando, ya nos queda poquitito. Denme un segundo, a ver, que puede que no me alcanza el tiempo, ¿ya? Los principales cambios sociales en nuestro país se enfocan principalmente en indicadores socioeconómicos, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que nuestro país, a lo largo de estas décadas, ha tenido un amplio crecimiento económico, prosperidad, pero también va teniendo cada vez más un alto nivel de desigualdad socioeconómica. En el fondo, la torta se reparte, hay una torta muy grande, pero se reparte de manera desigual, ¿ya? Y eso se ve reflejado, por ejemplo, sobre todo en este tiempo de pandemia, porque hasta hace poco nos presentaban como un país próspero, un país en que la pobreza va desapareciendo o se va ocultando, un país con alta capacidad de consumo. Y es cierto, claro, la gente repletando tiendas comerciales, mall, retail, supermercados, ¿ya? Pero gran parte de esa capacidad de consumo se basaba en endeudamiento con tarjetas de crédito, ¿ya? Si ustedes pueden investigar por su cuenta algunos indicadores de tipo económico de cuánta gente está endeudada y cuánto deben en salud, deben en educación, deben en el retail, deben en la casa, ya que la están pagando a 40 años. Entonces, ahora en tiempos de pandemia nos dimos cuenta en realidad que lo que se intentó mostrar al mundo y a la sociedad de que era un país muy próspero, o un oasis, no es tan cierto, porque en la actualidad muchas de nuestras familias y nuestros jefes de hogares dejaron de percibir ingresos por sus trabajos habituales o por sus emprendimientos, ¿ya? Entonces ahí es donde se va demostrando en realidad la vulnerabilidad de la población y la inestabilidad, sobre todo de la clase media, porque la clase media se basa muchas veces en algún negocio particular o en alguna capacidad profesional que tiene el jefe de hogar y en un trabajo que, claro, puede recibir muy buenos ingresos, pero también el endeudamiento también es alto. Y justo en estas circunstancias que puede que aumente el desempleo, los despidos, o incluso la pyme o la empresa se fue a pique, ahí nuevamente nuestra condición de clase media se ve afectada, ¿ya? Nos encontramos acá con que hay un problema en el reparto de la riqueza,
hay grandes grupos económicos en nuestro país que tienen mucho poder, por ejemplo el caso de Luxi o de Piñera, que en este tiempo, desde que llegó al gobierno, su riqueza ha ido creciendo. También nos encontramos con que para poder caracterizar a la población, en su momento se crea la encuesta CACEN, ahora hablamos de la ficha social, si no me equivoco, ¿ya? Y sí o sí también hay problemas en el acceso a ciertos servicios básicos. Un sistema de salud para una parte de la población y otro sistema de salud para otra parte de la población. Nos encontramos con un sistema escolar público, nos encontramos con un sistema particular subvencionado e incluso uno privado. ¿Ya? Por consiguiente, la población tiende a segregarse cada vez más. Dice, a nosotros igual que usted, en mi caso no ha bajado el ingreso, hay, en varios aspectos hay un déficit en cuanto a algunos productos, o bien también hay un proceso de especulación. Por ejemplo, han ido aumentando los precios de huevos, legumbres, porque hay una alta demanda, ¿ya? Y en otros casos también porque escasean algunos productos. Por ejemplo, acá en la casa se echó a perder el televisor, el G, y lo llevamos al servicio técnico, que es el representante del Yacanchian, y los tipos me dijeron, nosotros te lo podemos arreglar, pero vas a tener que esperar mucho tiempo porque estamos sin repuestos. No tenemos repuestos porque en este proceso de crisis el comercio se fue abajo, las exportaciones e importaciones son menores. Deme un segundito. Seba, habla un poquito más bajo, por favor. Por consiguiente, entonces, en general, los precios se han ido elevando. Y ojo ahora que con el tema del aumento de la plata por los bonos y por el sistema del 10%, es probable que los precios se vuelvan a elevar, ya. Aprovechando de que hay harto circulante, hay negocios que obviamente van a aprovecharse de esta situación, ya. Bueno, para terminar, nos encontramos acá con que a nivel social, si me dan un par de minutitos, a nivel social, los movimientos sociales se han ido distanciando de la clase política, de los partidos políticos tradicionales. Muchos de ellos ahora son movimientos de tipo autónomos, asociados a ONGs, o a movimientos de tipo reivindicativos, medioambientales, de predicción, de vivienda, ¿ya? También encontramos con demandas a nivel regional, con demandas también que son de tipo de género, ¿ya? Y algo, en cierta medida, negativo, es que cada vez la gente se distancia más de los procesos eleccionarios. Una parte importante de la población, pese a que está inscrita, no va a votar, porque malamente se les ocurrió la idea del voto automático, o sea, la inscripción automática, pero el voto voluntario, ¿ya? Por consiguiente, hay un proceso alto de abstención. A nivel de demandas de reivindicaciones de tipo de género o también de minorías o diversidad sexual, nos encontramos con que la mujer se ha ido posicionando, sobre todo el 90 en adelante, se ha ido posicionando en el espacio público, en distintos aspectos laborales, académicos, se han ido incluso haciendo reformas, como por ejemplo la del divorcio, se ha ido también, por ejemplo, se tipificó lo que es el delito del femicidio, el gobierno tuvo que, o en este caso el Estado tuvo que crear un ministerio específico para la mujer y la equidad de género, ¿ya? A su vez también nos encontramos con varias reivindicaciones de tipo de diversidad sexual. Por ejemplo, nos encontramos con la llamada Ley Zamudio, que apunta a penar cualquier tipo de discriminación hacia minorías que en este caso fuesen discriminadas, ya sea en lo académico, en el día a día. Y también nos encontramos con que se ha legislado para permitir el matrimonio, en este caso, o el acuerdo de unión civil, con esto terminamos ya, entre personas del mismo sexo ya. Actualmente se está legislando también, o se pretende legislar, para, déjame un segundo que cargue esta cosa, para nuevamente aumentar las penas por violencia de género o violencia intrafamiliar. De hecho, también se está legislando. 4 años de trámite. Se está legislando también para que parte del 10%, o todo el total del 10%, se le retenga a aquellos papás que no han pagado la pensión alimenticia, ya pensando en el bienestar del niño, pero también en una reivindicación de muchas mujeres que han tenido que asumir todo con este video. Legislativos, el proyecto de acuerdo de unión civil fue aprobado por el Senado. 25 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones transformaron en ley un proyecto que por primera vez en la historia de Chile reconoce a las parejas homosexuales dentro de sus leyes. Voluntarios y activistas de diversas organizaciones se reunieron pacíficamente en la Plaza Baquedano, un punto de encuentro emblemático para las celebraciones. Para el presidente de la Fundación Igual, Luis Larraín, este es un momento cargado de emociones. Es una tremenda emoción. Después de toda una vida sintiéndose marginado, no solamente por la ley, sino que por la sociedad, teniendo que esconder lo que no es, incluso tratando de luchar contra lo que no es. Esto es realmente maravilloso. Nos sentimos por fin un poco más parte, no solamente del ordenamiento jurídico, sino que de la sociedad. Sentimos que nuestro amor, nuestra pareja están validadas y hace una gran noticia. El acuerdo de unión civil reconocerá y regulará a más de 2 millones de parejas heterosexuales y homosexuales que actualmente conviven sin haber contraído matrimonio. Sin embargo, no permite la filiación o adopción, como sí lo hace el matrimonio tradicional. El nuevo Estado civil será de conviviente y para contraer este vínculo el único requisito es la mayoría de edad. Los contrayentes de este acuerdo tendrán derechos y deberes, como herencias, cuidados de los hijos y solventar los gastos de la vida en común. El vocero de gobierno Álvaro Elizalde destacó el trabajo realizado por el Senado. Se trata de un estatuto jurídico que no discrimina y que se aplica a todo tipo de parejas. Y lo más importante, que nos permite reconocer las distintas formas de familia que hay en nuestro país y protegerlas a todas. Quedando, aparte de esas reformas, que son de tipo sociales, sí o sí también considerar, dentro de todos estos cambios sociales que se están generando, lo que tiene que ver con la reivindicación y lucha de distintos pueblos originarios, de pueblos indígenas, ya sea
los pueblos que habitan en el norte, por ejemplo, yaguitas, atacameños, las comunidades pascuenses y también las comunidades mapuches ya. De hecho, no lo puedo dejar de lado porque justo nos encontramos con todo este conflicto que se ha dado en las últimas semanas, de tomas de municipios, grupos como APRA que apuntan de manera violenta a sacar a estas comunidades de los municipios. Por consiguiente, les recomiendo que vean donde se habla del conflicto mapuche, pero de una manera transversal. Se llama Brotes de la Tierra. ¿Ya? En este video, durante 6 minutos, social, medioambiental y también político. Se los recomiendo por si tienen un tiempo para que lo vean. De todas maneras, lo voy a cargar dentro de la plataforma, ¿ya? Y claramente el otro movimiento, desde el 2000 en adelante, tiene que ver con el movimiento estudiantil, que se toma los espacios públicos para protestar por reformas y por modificaciones al sistema escolar, ¿ya? Eso es lo más grave. Para ir terminando, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, niñas, niños. Siento que me faltó tiempo para poder concretar la clase. Señoritas jóvenes, no sé si tienen alguna duda. ¿Sí? ¿Ningún problema si ya estamos terminando ya? Voy a dejar de compartir. Me faltó tiempo. Nosotros en las próximas sesiones vamos a comenzar a ver lo que es el mundo en perspectiva histórica. Vamos a abarcar lo que es en el fondo historia del mundo desde el siglo XIX en adelante, pasando obviamente por desarrollo industrial, nacionalismos, imperialismo, Primera Guerra Mundial y todo lo que ya ustedes más o menos conocen ya. El video se llama Brotes de la Tierra, corto animado mapuche se llama, ¿ya? Por si lo quieren ver, igual yo lo voy a compartir después en el curso o en la plataforma de Fundación Copelec, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, duda para ir terminando ya. Bien, espero que tengan un lindo fin de semana. Si ya tuvieron el receso académico en sus colegios, ojalá que hayan podido descansar. Y si lo tienen la próxima semana, aprovechenlo a concho ya, porque en realidad igual es agotador estar siempre conectado, con tareas y cosas así ya. Pregunten también a sus profesores si es que qué decisión van a tomar como colegio en relación al retorno, ya, porque ya se está hablando bastante de eso, para que estén atentos ya a la jugada ya. Bien, niñas y niños,